Mientras en Estados Unidos, Canadá y Europa se empieza a registrar una severa crisis energética que ya impacta en una crisis económica, con alta inflación, con precios disparados de la gasolina, de la electricidad y en general de todas las materias primas. En México las cosas están completamente distintas, porque a pesar no solo de la guerra, sino del famoso Omicron que hemos recordado que llegó en arrancando el año, la economía mexicana ha salido muy bien según los últimos indicadores. Y la verdad es que también ha salido finalmente México, que ya las superpotencias, por ejemplo España, ha empezado a copiar el plan económico de López Obrador para salir adelante. Porque la receta neoliberal nomás ya no funciona, se dan cuenta. Y es que vamos a ver la gráfica del peso. ¿La han visto recientemente? Se van a quedar con el ojo cuadrado. Esta es la gráfica del peso en este momento. Que estoy haciendo este video, que es martes 29 de marzo, en la mañana. El peso se encuentra en este momento en 19.92 pesos por dólar. ¿No? Menos de 20 pesos por dólar. Y si se dan cuenta, esta es en el 8 de marzo del 2022, un poquito después de que arrancaron la invasión rusa en Ucrania. Estuvo hasta 21.35 en su punto más alto en el último mes. Y vean cómo se ha venido apreciando el peso de manera veloz. Es impactante. Ahora, si nos vamos a irnos para atrás un poco. Por ejemplo, al 2018, cuando López Obrador entra más o menos por aquí, está en 19.93, 19.80 y tantos, incluso llegó hasta los 20.34 pesos por dólar cuando fue lo de la consulta del aeropuerto, subió aquí, bueno, estuvo en esa vecindad. Si se dan cuenta, el peso se encuentra en la misma vecindad. O sea, y es importante la gráfica del peso, no porque ustedes tengan inversiones en dólares, la mayoría de ustedes seguramente no, sino lo importante de la gráfica del peso es que el peso es como que el primer amortiguador de las crisis que vienen. Cuando llega una crisis, cuando llega aquí en México una crisis, lo primero que sucede es que el peso se devalúa. Ese es lo primero, ¿no? Y después viene la inflación, viene la deuda, viene el desempleo, viene todo esto. Pero lo primero es la devaluación del peso. Y entonces ahora lo que estamos viendo es lo contrario, es una apreciación del peso. Y si la lógica económica continúa, lo que viene o que vamos a ver es que se empieza a fortalecer o despuntar la economía. Y es importante, no solo con el tema de Ucrania y Rusia, sino por la salida de la pandemia. Y vamos a ver otros indicadores. Por ejemplo, este economista Mario Campa del ITAP, muy bueno, dice: la economía mexicana tuvo un notable enero en medio del Omicron. El comercio minorista y la actividad industrial avanzaron a buen ritmo. Son cifras reales y desestacionalizadas. Con estas dos gráficas podemos descartar cualquier recesión. Así de simple, no hay caída generalizada. Y vemos, este es el comercio, ¿no? Y como vemos, ya se encuentra a un nivel después de la pandemia. Obviamente la pandemia es este huecón que aparece ahí. Y esta es la actividad industrial, que como ves también no se encuentra exactamente al nivel de antes de la pandemia, pero ya está en un franco crecimiento en enero. En enero. Este es interesante. Tremendo dinamismo del sector externo mexicano. Ojo, externo. Porque también voy a aclarar que la pandemia generó un gran problema en el comercio internacional. Tanto exportaciones como importaciones se expandieron a muy buen ritmo en febrero. También importante, el sector automotriz va sorteando la escasez de chips. El consumo doméstico, importaciones, enero-febrero está sólido. Y aparecen aquí finalmente la balanza comercial. Incluso hubo superávit. Una variación, por ejemplo, de exportaciones, aquí aparece arribita, 27.8% de año con año. Ojo con el dato, en un año subió 27% la exportación y 16.4% la importación. Entonces, digo, las exportaciones totales subieron 27.8 y las importaciones 34.2.
Entonces, al final, ¿no? Se han despuntado exportaciones e importaciones, el comercio internacional. No solo eso, en las cifras de empleos, el presidente también señaló que febrero rompió récords de empleos del IMSS. Vamos a escucharlo. Ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. 21 millones de trabajadores. Y también con promedio de salario histórico, 14,300 pesos mensuales. Muy bueno. O sea, 21 millones de trabajadores con un salario de 14,000 pesos mensuales. En promedio, claro. Hay salarios mínimos, hay salarios mayores, pero es el promedio, ¿no? Y en un entorno en donde efectivamente hay una moderadamente alta inflación, pero también esta inflación muy leve, pero ya no empieza a subir. Y eso es importante. Lo que sucedió ahorita en marzo fue que se disparó la inflación en Europa, en Estados Unidos. Pues ese ha sido, ¿no? La nota internacional. Pero en México la inflación se ha moderado. Ojo con el dato. Lo cierto es que López Obrador eso lo tiene muy claro. Y sí recordó cuando, por ejemplo, Loret, Chumel y todos los expertos, que lo primero que fueron los expertos chayoteros fueron expertos en economía, señalaban que el dólar se iba a encarecer y que necesitaban comprar dólares. Y el día de ayer sacó 2 tweets, uno de Loretito y otro de Chumel señalando esto. Vamos a verlo. Pero hay un Twitter, a ver si lo tienen. ¿De sí? ¿Sí? Tomen nota. Hoy 17 de junio de 2018. El dólar está a 22 pesos. En diciembre que López Obrador entre a la presidencia va a estar en 25. Y muy probablemente para el 2021 estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. No compro dólares, no compro dólares, compro departamentos. Pero hay otro de Chumel, también otro doctor en economía. Es que no hay que perder el sentido del humor, porque si no. Chumel dice, a comprar dólares. Dos palabras, compren dólares. ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Los van a demandar? ¿Quienes les hicieron caso? ¿Cuánto perdieron? ¿Convocarlos a especular? ¿Y pierden? Dos palabras, compren dólares, dijo Chumel, y Loret, bueno, finalmente señalando que, especulando que iba a subir mucho el precio. Dice el Loret, yo le escribí ese tweet. A ver, ¿usted le creen al Lord Montaje? El experto en tirar la piedra y esconder la mano. Pero eso sí lo escribió Loretito, en más o menos en la misma época. AMLO y la economía. No sabe que no sabe López Obrador. No sabe que no sabe economía, ¿no? O sea, decía lo mismo. Se va a depreciar el dólar. Vamos a ir a una crisis. Está haciendo todo lo posible para que al final el dólar se suba a los 30 pesos por dólar. Pero ha sido completamente lo contrario. Y ojo, pasamos la pandemia. Y después inmediatamente llega un conflicto internacional que genera que se disparen los precios de los energéticos. Y México sale adelante, sale con crecimiento en medio de la crisis. Fíjense, para que vean cómo es la cosa.
tan las cosas están fregadas ha cambiado completamente la percepción. Que mira, España ya va a copiar el plan económico de López Obrador. Por lo pronto ya va a empezar a dar subsidios al gasóleo, o sea, el diésel, para frenar huelgas de transportistas. Porque debemos recordar que allá sí se disparó un montón de precio de la gasolina, porque al final cobran impuestos por todo, estos famosos impuestos verdes, para que la gente deje de utilizar sus vehículos y adopten las energías renovables, compren vehículos eléctricos. El problema es que es una tontería. Ahorita que se dispara el precio, los transportistas entran en huelga, generan un caos y desabasto en España, más que en Venezuela. Entonces llega y hace lo mismo España que México. Empieza a recortar impuestos, lo que debería haber hecho hace un montón de tiempo. Aquí en México se está haciendo desde el 1 de diciembre del 2018. O sea, esto de que no cero gasolinazo no es una ocurrencia para enfrentar la crisis de Ucrania, no. Es una política energética implementada desde el 1 de diciembre de 2018, antes de la pandemia, evidentemente antes de la invasión rusa. Y ahorita continúa. Por eso aquí no ha habido ninguna aspirina. Esta es una política pública en México y en España la quieren copiar. Pero no le sale. O sea, es difícil finalmente bajar esta tendencia. Incluso, fíjense que en España, en la cuestión eléctrica, ya empezaron a quejarse allá en España de cómo, ¿no? Allá en España, el mercado eléctrico está completamente distorsionado y únicamente generan muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en este reporte, aquí, bueno, rápidamente señala cómo España, por ejemplo, tiene energías renovables, en particular hidroeléctricas, ¿no? Que cuestan 20 euros, nuclear que cuesta 40 euros y el gas que cuesta 544 euros. Pero Iberdrola impuso un modelo en donde, a pesar de que extraigan energía hidroeléctrica, tienen que pagar el precio mayor de 544 euros a los consumidores, llevándose monstruosos beneficios, y esto al final empezó a ser señalado. Pero si llegan aquí los españoles, entonces sí exigen que haya ese tipo de modelos, ¿no? Donde está el final gigantesco sí mismo. Pero de todos modos, ya empezó a hacer también agua este modelo eléctrico en España, en toda Europa, porque lo cierto es que, pues a pesar de que podría solucionar el conflicto Ucrania y Rusia, hoy hay buenas noticias en ese sentido, de todos modos ya cambió el mundo y ya este tipo de precios altos energéticos van a seguir. Dicen, bueno, hay que empezar a hacer más energía renovable. Bueno, sí, pero no puede ser de la noche a la mañana. Y además no funciona tampoco muy bien. Lo estamos viendo. No funciona. Punto. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.